¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos hoy en una edición más de La Hora SUNAS. Hoy día vamos a tratar un tema muy interesante porque ¿ustedes sabían que las aguas subterráneas son estratégicas para blindarnos ante emergencias, ante desastres naturales? Cuando, por ejemplo, nos cortan el servicio de agua potable, las aguas subterráneas son ese respaldo que necesitamos los ciudadanos para poder tener el servicio de agua potable en nuestros hogares. Y por eso, porque las aguas subterráneas, los acuíferos, las aguas del subsuelo son muy importantes, estamos hoy día con dos especialistas que nos van a contar un poco por qué las aguas subterráneas son tan estratégicas para nuestras ciudades. Nos acompañan hoy Pedro Luis Grado Shaw. Él es parte del equipo de aguas subterráneas de la Gerencia de Producción y Distribución de Agua Potable de Sedapal. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, gracias por la invitación. También nos acompaña Juan Carlos Loaiza. Él es supervisor ingeniero en regulación de la SUNAS, de la Dirección de Regulación Tarifaria. Él es de la Casa de SUNAS. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, Laura. Gracias por la invitación también. Estamos muy contentos de tenerlos ambos aquí porque en esta edición de La Hora SUNAS vamos a aprender mucho con ellos de por qué son tan importantes las aguas subterráneas. Vamos a empezar entonces con Juan Carlos, con tu presentación. Adelante. Ok. Gracias Laura. Bueno, primero otra vez agradecer por la invitación en este espacio de La Hora SUNAS y poder conversar, digamos, un poco sobre las aguas subterráneas, digamos, cuáles son los beneficios de este recurso tan importante, digamos, tanto para las actividades económicas como también para la población. Y tal vez la primera pregunta que uno se haría, digamos, es ¿por qué es necesario, digamos, tener fuentes de agua como reserva? Entonces, y esto es importante, digamos, porque ante algún evento, digamos, un fenómeno natural, que digamos algún retraso en las lluvias, digamos, o menores precipitaciones que puede haber, digamos, a veces en las partes altas de la cuenca. En el caso de Lima, las aguas subterráneas nos permiten justamente tener esas reservas ante estos, como un tema de contingencia, que permitan justamente abastecer a la población, digamos, ante estos fenómenos que se puedan presentar, ¿no? Otro dato importante tal vez que podemos mencionar es que de las 50 empresas a nivel nacional, 9 empresas solo tienen como fuente de abastecimiento aguas subterráneas. Exclusivamente. Exclusivamente, ¿no? Por ejemplo, podemos citar algunas, Chincha, ahí está Semapash, Pisco, que es la empresa Mapisco, y por ejemplo Nazca, que es Mapavixa. También, por ejemplo, forman parte de estas 9 empresas que se abastecen de aguas subterráneas, ya sea a través de pozos o galerías filtrantes, ¿no? Entonces, sí, 11 empresas solo tienen abastecimiento de agua superficial y 30 empresas la combinación de ambas, tanto agua superficial como agua subterránea, ¿no? Ambas fuentes. Entonces, en el caso de... tal vez empezamos con la presentación. ¿Con la presentación? Sí. Excelente. ¿Avanzamos? Sí. Bueno, en el caso de... el contenido, digamos, vamos a hablar un poco de qué es el régimen general, ese régimen especial, digamos, sobre el tema de un servicio que es el monitoreo y gestión de aguas subterráneas. Vamos a hablar de algunos alcances de la metodología para determinar la tarifa de aguas subterráneas y también algunos alcances sobre la tarifa de aguas subterráneas de Sedapal. Correcto. Ok, siguiente. Si queremos hablar un poco del régimen general versus el régimen especial, es siempre importante hablar de una línea de tiempo. ¿Qué ha sucedido, digamos, como parte en nuestro país desde el punto de vista de las normas que se han dado desde hace muchos años atrás, ¿no? Entonces, nos remontamos tal vez hasta los años 80, donde se establecieron decretos legislativos, decretos supremos, que establecieron normas para otorgar reservas de agua, ¿no? Principalmente en 2 ciudades, ¿no? En Lima y el Callao, y también en la ciudad de Trujillo. Entonces, esas normas fueron del año 80. Posteriormente, recordemos que esto fue en el marco de la Ley de Aguas, en ese entonces. Ya con el transcurrir de los años, ya en el año 2009, se publica la Ley de Recursos Hídricos, que ya le da, digamos, un enfoque desde el punto de vista de la gestión integral de los recursos hídricos. Y esto ya se fortalece con la publicación del reglamento de la Ley de Recursos Hídricos en el año 2010, ¿no? Y a raíz de esto, ya en el año 2015, se publica un decreto legislativo, el 1185, el cual, digamos, crea un régimen especial del Servicio Monitoreo y Gestión de Aguas Subterráneas a cargo de las empresas prestadoras, ¿no? Siguiente.
Ok. Dentro del régimen general, por ejemplo, en el caso de la ley de recursos hídricos y su reglamento, siempre va a haber derechos de uso de agua, ¿no? El principal, digamos, aparte de tener permisos, autorizaciones, es que cuenten con su licencia de uso de agua, ¿no? El cual, digamos, le da facultad a un usuario que puede extraer las aguas subterráneas, digamos, para un plazo indeterminado, digamos, ¿no? Salvo que la actividad, digamos, ya no se realice, ¿no? Asimismo, también establece aspectos de retribuciones económicas, ¿no? Y dentro de las retribuciones económicas se establecen retribuciones económicas por el uso del agua, ¿no? Ya sea por uso de agua superficial o subterránea. También hay una retribución por el tema de vertimiento de aguas residuales. Y en el caso de tarifas, hay tarifas por ejemplo, uso de infraestructura hidráulica mayor, uso de infraestructura hidráulica menor, y también se señala monitoreo y gestión de aguas subterráneas, ¿no? Esto también ya está en el marco, digamos, la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento. Este marco normativo nos habla que en el caso de monitoreo y gestión de aguas subterráneas está vinculado, digamos, a actividades o acciones para realizar la medición de los niveles freáticos, digamos, en los acuíferos, también realizar el monitoreo, digamos, o mediciones de los caudales de extracción, digamos, en general, para todos los usuarios, digamos, bajo el marco de la Ley de Recursos Hídricos, ¿no? Correcto. Vamos a una reacomodada. Okay. Sí, adelante en la siguiente, por favor. Bueno, y en el caso ya del régimen especial que les comentaba, que es este decreto legislativo 1185, establece aspectos importantes, ¿no? Uno principalmente es que se establecen estas reservas de aguas subterráneas que ya venían de los años 80, tanto a dos empresas prestadoras, ¿no? Ya Sedapal y Sedalip, ¿no? Que son reconocidos, digamos, como operadores del servicio, tanto dentro de sus ámbitos de prestación. Y también se establece cuáles son los usuarios, digamos, dentro de este régimen especial. Y los usuarios son los usuarios no agrarios o distintos a los agrarios, que están justamente dentro del ámbito de prestación de estas dos empresas prestadoras, ¿no? Entonces, vemos un poco en el cuadro del lado derecho un poco la diferencia, ¿no? Si es un usuario, por ejemplo, no agrario, y está en el ámbito de la empresa prestadora, le aplica este régimen especial, y si está fuera del ámbito de la empresa prestadora, le aplica la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento, ¿no? Entonces, esa es, digamos, un poco la diferencia que hay entre estos marcos normativos, ¿no? Siguiente, por favor. Otro aspecto importante es, digamos, cuáles son las facultades que tienen las empresas prestadoras, ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, que tiene, digamos, facultades para poder realizar actividades, inversiones dentro, digamos, del ámbito de su ámbito de prestación. Asimismo, también, por ejemplo, emite opinión previa a las autorizaciones de disponibilidad hídrica de agua subterránea. Entonces, y realiza también trabajos de monitoreo, digamos, y gestión dentro del ámbito de prestación que la empresa tiene para el lado desde el punto de vista de los acuíferos, ¿no? Entonces, también puede realizar obras, estudios, justamente, o establecer, digamos, algunas actividades para mejorar el tema de disponibilidad hídrica de agua subterránea. Siguiente, por favor. Algunos alcances del decreto legislativo 1185, como ya les comentaba, le aplica a los usuarios, los usuarios son no agrarios, y un aspecto muy importante que establece este decreto legislativo es que puede contar o no con licencia de uso de agua. Puede haber un usuario, digamos que, digámoslo así, de manera informal, extrae las aguas subterráneas, pero ese usuario, si es detectado, digamos, en este caso por el operador del servicio, forma parte, digamos, de la cartera de los usuarios y se les debe pagar por ese servicio, ¿no? Asimismo, el pago se hace un pago por el usuario hace un pago por el servicio, y esto ya sea si cuenten o no cuenten con un servicio de monitoreo y gestión, ¿no? Ese es el otro aspecto importante. Y también el pago que hace el usuario lo hace, digamos, de manera sin perjuicio, digamos, de hacer los pagos de retribución económica que puede tener, ya sea por uso de agua subterránea o también por vertimiento de aguas residuales, ¿no? Independientemente de esas retribuciones que realiza este usuario, tiene también que pagar por este servicio de monitoreo y gestión de aguas subterráneas, ¿no? Siguiente, por favor.
Y otro aspecto importante es que, como les comentaba, reconoce a Sedapal y a Sedalit como operadores del servicio. Para el caso, digamos, de Sedalit, en el marco, digamos, del ámbito de prestación, pero que están vinculados a los acuíferos de las provincias de Trujillo, Chapén y Escope, que están vinculados a los acuíferos de Mocha, Chicama y Jiquetepeque. Y para el caso, digamos, de Sedapal, a los acuíferos que están en las provincias de Lima y Callao, que en este caso es acuíferos Chillón, Rimalurí. Otro aspecto importante es que a través de este decreto legislativo, SUNAS le da facultades a SUNAS para aprobar una metodología para determinar la tarifa de aguas subterráneas. Claro. Y también señala que SUNAS es quien aprueba esa tarifa, digamos, para estas dos empresas prestadoras que son las vinculadas a este servicio, ¿no? Correcto. Entonces, y esta tarifa va a permitir que las empresas prestadoras puedan financiar inversiones, realizar actividades para el servicio de monitoreo y gestión de aguas subterráneas. Siguiente, por favor. Un poco algunos alcances de la metodología para determinar la tarifa de aguas subterráneas. Siguiente, por favor. Y principalmente hablamos de dos componentes, ¿no? El servicio de monitoreo y el servicio, digamos, o el componente de gestión, ¿no? Y el componente de monitoreo, como su nombre lo señala, está vinculado a actividades respecto a realizar las mediciones, digamos, de los niveles donde se encuentran, digamos, el agua subterránea, hacer ese procesamiento de la información que permita conocer a qué nivel se pueden encontrar, asimismo realizar los controles respecto a el tema de cuál es el volumen que se extrae por parte de los usuarios, ya sea en los acuíferos Chillón, Rimalurín, y que esta información de monitoreo es una, digamos, información que nos permite después hacer una gestión sobre, digamos, los acuíferos en el ámbito de Lima metropolitana y el Callao. Siguiente, por favor. Y el componente de gestión está vinculado a el tema de que con esta información que recopilamos, procesamos, analizamos en el componente de monitoreo, nos permite, digamos, tomar decisiones, ¿no? Entonces, y con ello poder plantear estudios, realizar estudios, proyectos de inversión, ejecutar obras que permitan, digamos, dar sostenibilidad, digamos, o conservar los niveles, digamos, que existen en los acuíferos tanto de Chillón, Rimalurín, ¿no? En este caso para Sedapal. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos ahí cómo, digamos, en resumen, cómo se determina la tarifa, pero principalmente es una fórmula que incluye varias variables, ¿no? Se reconocen, digamos, la base de capital, digamos, que cuenta la empresa prestadora, ya sea el caso Sedapal o Sedalit, asimismo las inversiones que se están programando en un determinado periodo regulatorio, los costos de operación y mantenimiento que implican, digamos, que la empresa prestadora pueda brindar este servicio, asimismo también están los impuestos y contribuciones que se necesitan para brindar este servicio, ¿no? Todo ello, digamos, vinculado, digamos, al tema del volumen, digamos, que corresponde al servicio, ¿no? Que se puede hacer. Todo eso a una tasa de descuento y todo esto determinamos ese costo medio que sería igual a la tarifa media, ¿no? Un aspecto importante es que se establecen también categorías, tipo en los servicios de saneamiento se cuentan con categorías tanto social, doméstica, comercial, estatal, industrial, justamente para diferenciar esos tipos de usuarios, ¿no? Siguiente, por favor. Y un poco el procedimiento tal vez de aprobación de la tarifa es que la empresa prestadora presenta su propuesta sobre, digamos, cuáles son las actividades que va a realizar, el programa de inversiones, cuál es, digamos, su propuesta también de actualización tarifaria. Todo esto es evaluado por SUNAS y, digamos, todo está conforme, se cumplen con los requisitos. SUNAS otorgaría la admisibilidad, digamos, a ese procedimiento. Ya posteriormente, en función a esta información, SUNAS elabora el proyecto de estudio tarifario, el cual es publicado, digamos, de manera oficial. Y hay un proceso después de difusión, ¿no? De poder recibir aportes, sugerencias, comentarios por las diversas entidades, por la misma empresa prestadora, por la sociedad civil, para recibir aportes o sugerencias los cuales nos permitan, digamos, poder mejorar estos proyectos de estudios tarifarios, ¿no?
Posteriormente de recibir estos comentarios y sugerencias son evaluados por parte de SUNAS y de ser el caso son incorporados en la versión final del estudio tarifario, ¿no? Y en función a ello es que después se publica ya el estudio tarifario y la resolución que aprueba la tarifa, ¿no? Ese es el procedimiento que realizamos, ¿no? Siguiente, por favor. Y hablando un poco del punto de la tarifa de aguas subterráneas desde el punto de vista de SEDAPAL, como les comentabas, este régimen especial que se ha publicado el decreto legislativo 85 en el año 2015, como parte de SUNAS, al establecer la metodología, el cual nos daba la facultad de establecer una metodología para determinar la tarifa, esto se realizó en el año 2016. Ya en el 2017 se publica la tarifa de aguas subterráneas para SEDAPAL, digamos, en la primera, digamos, regulación que se hizo, y en el año 2018 se realizó para hacer el caso de SEDAPAL, Claro. ¿no? Fueron las primeras regulaciones que se hicieron. Ya a partir del año 2021, ya conjuntamente con la regulación del servicio de saneamiento que brinda tanto SEDAPAL y SEDALIT, se realizó la evaluación ya de manera conjunta, de manera integral, digámoslo así, tanto ambos servicios, el servicio de saneamiento como el servicio también de monitoreo y gestión de aguas subterráneas. Y es así que en el año 2021, a fines del año 2021, se publicaron también las tarifas de aguas subterráneas para ambas empresas, SEDAPAL y SEDALIT, de manera conjunta a la tarifa de los servicios tanto de agua potable y de alcantarillado. Siguiente. Algunos antecedentes que son importantes señalar, digamos, es un poco como para el caso de SEDAPAL, cómo es la composición tanto de agua subterránea como de agua superficial, ¿no? Vemos en ese gráfico, por ejemplo, el gráfico de la línea pluma es, digamos, el total, pero la línea naranja es la de agua superficial y la línea azul es, digamos, del agua subterránea. Vemos, por ejemplo, que en ese gráfico, en el caso del agua subterránea, hasta el año 2007 más o menos tenemos un pico y después poco a poco va, digamos, esa curva va cayendo, ¿no? Entonces, y esto responde, digamos, que se ha comenzado por parte de SEDAPAL realizar menos extracción de agua subterránea, ¿no? Esto también responde a algunas actividades que puede haber realizado, ¿no? Obras para buscar nuevas fuentes de agua superficial, realizar también recarga en los acuíferos, obras que permitan también ese uso conjuntivo, digamos, en diversos, digamos, distritos de la capital. Entonces, donde este uso conjuntivo nos permite tener tanto pozos que permitan abastecer, digamos, de manera alternada con el, digamos, agua que viene de fuentes superficiales. Claro. Utilizar esa agua de manera conjunta, superficial con subterránea, eso le llamamos uso conjuntivo. Y, digamos, actualmente, bueno, al año 2022, las aguas subterráneas para el caso de SEDAPAL representan alrededor del 19% del total, digamos, del agua utilizada para abastecer a la población. Siguiente, por favor. Vemos en ese mapa también como unos antecedentes que tenemos. Vemos, por ejemplo, en el mapa izquierdo del año 97, vemos esos puntos de color rojo, digamos que son los puntos donde se extraía agua subterránea, digamos. Y a través digamos, de los años, vemos al final el mapa del año 2016, donde esos puntos rojos se han reducido y unos puntos naranjas que habían en el año 97 ya han pasado a ser puntos amarillos o puntos verdes, digamos, ¿no? Esto implica que el uso del agua subterránea se ha comenzado a reducir en diversos distritos, promoviendo también el uso de agua superficial, ¿no? Entonces se va generando de manera, digamos, conjunta, tanto el uso de agua superficial como agua subterránea en varios distritos de la capital, ¿no? El siguiente, por favor. Algunos datos en el caso de los usuarios que sirvieron de diagnóstico para elaborar el estudio tarifario, y vemos que principalmente en ese gráfico la cantidad representativa de usuarios del servicio de monitoreo y gestión está vinculada a usuarios de la categoría comercial e industrial, ¿no? En mayor cantidad, un poquito más los usuarios comerciales respecto a los industriales, ¿no? Pero esto tal vez es un dato que podría uno entenderse, que los usuarios comerciales son los que extraerían más agua subterránea, pero en el siguiente gráfico podemos ver, por ejemplo, que, siguiente por favor, que el mayor volumen que se extraen, digamos, de aguas subterráneas corresponden a los usuarios industriales, ¿no? Más del 50% son extraídas por los usuarios de la categoría industrial y posteriormente o en menor cantidad los usuarios comerciales. Juan Carlos, a tu presentación,
qué le llamamos un usuario industrial y a qué le llamamos un usuario comercial? Con simples ejemplos, ¿de quién estaríamos hablando? Claro, por ejemplo, en el caso de un usuario industrial, podemos hablar de un usuario que realiza, por ejemplo, utiliza el agua subterránea para, por ejemplo, procesar, digamos, o producir, digamos, por ejemplo, unas bebidas no alcohólicas, digamos, o para curtiembres, para un proceso productivo, digamos. Claro, ¿no? más grande. Exactamente, más grande. Y en el caso de los usuarios comerciales, por ejemplo, hablamos de, por ejemplo, restaurantes, Correcto. digamos, que utilizan esa agua también para digamos, una actividad comercial. Digamos, ¿no? Ahí hay la diferencia de volumen. Exactamente, ahí la diferencia de volumen, ¿no? Que estos usuarios industriales lo utilizan para realizar, como materia prima, digamos así, ¿no? Claro. Utiliza como materia prima para después, digamos, lanzar su producto, digamos, al mercado. Y por la cantidad, digamos, o depende de la actividad, digamos, o la industria, van a requerir diversas cantidades de agua. Por eso que los volúmenes son mayores. Claro. Gracias. Siguiente, por favor. Sigamos. Si queremos tener algunos datos, digamos, ya desde el punto de vista de demanda, que se han considerado para este servicio de monitoreo y gestión de aguas subterráneas, vemos también que los usuarios, teniendo en cuenta estos antecedentes, la proyección, digamos, de demanda de estos usuarios industriales sigue siendo mayor, digamos, en este periodo regulatorio que tenemos para el caso de SEDAPAL del 2022 al 2027, ¿no? Entonces, y en menor cantidad después el tema de los usuarios de la categoría comercial. Siguiente, por favor. Algunos datos que nos permitan también reconocer algunos costos y gastos operativos, ¿no? Acá se reconocen los costos que necesita, por ejemplo, en este caso, SEDAPAL para realizar diversas actividades, ¿no? Entre ellas, digamos, podemos señalar algunas, realizar justamente esta medición de los niveles en los cuales se encuentra la napa freática, asimismo también actividades que realizan para identificar usuarios clandestinos que de manera, digamos, ilegal hacen uso del agua subterránea, y ese trabajo que realiza SEDAPAL, identificarlos, hacer ese trabajo de campo, realizar los informes técnicos para posteriormente notificar a la Autoridad Nacional del Agua sobre este trabajo, están reconocidos esos costos, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos un programa de inversiones que considera el estudio tarifario de SEDAPAL 2022-2027, donde, por ejemplo, inversiones vinculadas directamente al servicio de monitoreo y gestión está alrededor de 73.2 millones, o disculpen, es 78 millones, y de manera complementaria tenemos 73.2 millones que desde el punto de vista de saneamiento que complementan todo el programa de inversiones que se ha programado en este periodo regulatorio, ¿no? Entonces, principalmente podemos señalar tal vez algunos proyectos. Tenemos el proyecto de pozos en el sector hidráulico B, Lurín en la zona sur, Lurín, Pachacamac, y el otro pozo también otro proyecto, disculpen, para establecer pantallas, digamos, en el río Rímac, ¿no? Entonces, digamos, principales proyectos. También tenemos estudios para buscar nuevas fuentes de agua, digamos, que, bueno, entonces tiene un proceso en la formulación de los proyectos, pero están considerados estos estudios y también formulación de expedientes técnicos para identificar justamente estas nuevas fuentes de agua superficial, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos ya en sí una estructura tarifaria. Esta es la estructura tarifaria publicado a finales del año 2021, que es la que, en función a la tarifa media, que salió de 2 soles con 55 por metro cúbico. Recordemos que esa estructura tarifaria está sujeta a actualización por IPMs. Esta estructura tarifaria ha sido ya, valga la redundancia, actualizada por 2 IPMs que ha tenido desde finales de 2021 hasta la fecha. Correcto. Entonces, establece asignaciones de consumo para usuarios, digamos, que, por ejemplo, se identifica un usuario clandestino, el cual, por ejemplo, no tiene un medidor de caudal. Entonces, la empresa prestadora tiene digamos, con esa asignación de consumo le permite realizar la facturación de ese servicio ante estos usuarios, digamos, tal vez clandestinos que se identifican y que no tienen, digamos, tal vez una licencia de uso de agua, que no tienen también tal vez un medidor de caudal. Siguiente, por favor. ¿Cómo garantizamos también que se ejecuten las inversiones vinculadas al servicio de monitoreo y gestión? Tenemos una meta de gestión
justamente vinculado a ese porcentaje de avance financiero, donde se establecen que cada año regulatorio se haga un avance, digamos, en función a la programación Claro. que se ha realizado, y esto permite que las inversiones, digamos, se culminen hasta el final del periodo regulatorio con la ejecución del 100% de las inversiones programadas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y tenemos también cómo garantizamos que la empresa prestadora, digamos, ejecute estas inversiones también, ¿no? Entonces, establecemos que un porcentaje de la facturación vaya a una cuenta bancaria. Todos los meses tiene que depositar, digamos, esos porcentajes. Veamos, por ejemplo, si queremos hablar del año 2023, estaremos hablando del año 2, un 4% de la facturación. Todos los meses se tiene que depositar, y en función a estos depósitos de esta cuenta bancaria se extraen los recursos para financiar, digamos, los estudios, los proyectos de inversión, ejecución de las obras vinculadas al servicio de monitoreo y gestión. Digamos, eso es cómo funciona el tema de estos recursos vinculados al servicio de monitoreo y gestión de agua subterránea. Bueno, y eso es, digamos, Laura, en grandes alcances, digamos, cómo ha sido un poco la historia, digámoslo así, de estas, que inicialmente se estableció unas reservas, después ahora ya tenemos un servicio de monitoreo y gestión, y también cuál es ese marco normativo que nos ha llevado a tener primero una metodología para determinar la tarifa, cómo se ha determinado la tarifa en este caso, con algunos datos de la tarifa en este caso de SEDAPAL, y cuáles son esas inversiones o principales inversiones y estas actividades que realiza, digamos, SEDAPAL vinculadas al servicio de monitoreo y gestión. Juan Carlos, gracias. Es muy interesante conocer el marco normativo que ahora rige también el tema de las aguas subterráneas y su control y monitoreo, que es muy importante, como lo has mencionado. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a escuchar ahora la versión, o mejor dicho, el punto de vista también de SEDAPAL, que es quien gestiona este tema, quien monitorea, quien supervisa. Estamos con un experto. Pedro, tú eres parte del equipo de aguas subterráneas de SEDAPAL y sabes mucho de este tema. O sea, sabemos que ustedes tienen información muy rica, muy importante, y queremos escucharte para conocer también cómo es que ustedes desde SEDAPAL, nuestra empresa de agua en Lima y Callao, manejan el tema de las aguas subterráneas. Ok, gracias Laura por la oportunidad de poder llegar pues, al público, y sobre todo la importancia de las aguas subterráneas, ¿no? Pues es una fuente que complementa el abastecimiento en sectores donde las plantas de tratamiento están cotas arriba, y el agua subterránea complementa ese abastecimiento. Y en otro punto, cuando están las cotas altas, es fuente única, ¿no? Claro. Adelante. Lima está ubicada en una ciudad desértica, ¿no? Es la única capital de Sudamérica que está en la costa. En el norte, la capital de Ecuador está en la sierra, igual como Chile, ¿no? Santiago está en la sierra también. Correcto. Entonces, nos comparan con el Cairo, 15 millones de habitantes, 25 milímetros de lluvia. Pero ¿cuál es la diferencia entre ambas ciudades? Que Lima tiene casi 10 millones de habitantes, 13 milímetros de lluvia, o sea, casi lluvia cero. Pero en el caudal es la diferencia. Una cosa es manejar 2.800 metros cúbicos por segundo, y nosotros no llegamos más que, en mejor de las oportunidades, a 30 o 40 cubos, ¿no? Claro. Eso es una diferencia muy grande, ¿no? Muy alta. Sí. Lima ha crecido en forma geométrica, ¿no? Y empezamos, ustedes pueden ver, desde el año 40 se ha ido incrementando, ¿no? Y nuestro sistema ha ido creciendo en forma geométrica, ¿no? ¿Por qué? Porque el hacer proyectos, el hacer tendidos de tuberías demanda tiempo, ¿no? Entonces, en zonas donde eran zonas agrícolas y donde la expansión urbana comenzó a crecer, lo más fácil era perforar un pozo y sobre su ámbito de influencia a poder abastecerlos. Claro. Pero esto creció de tal forma en que solamente nuestra fuente de abastecimiento es el río Maquichillón. Lurín es a través de pozos, y de pocos pozos. En cambio, el Chillón
no está regulado el manejo de las aguas superficiales, lo que sí está en el RIMAC, ¿no? Entonces, eso ha ido, teniendo 3 fuentes, cómo ha ido creciendo la población y nosotros haciendo el esfuerzo para poder abastecerlos, ¿no? Claro. Siguiente. Grandes esfuerzos. ¿Cómo vienen las fuentes de agua para abastecer a Lima, ¿no? Primero, la fuente superficial, que a través de reservorios que se han hecho en la cordillera, baja por gravedad y abastece a Lima. Y nosotros tenemos una cantidad importante de pozos que nos permite hacer complementar este abastecimiento. Siguiente. Este es nuestro ámbito de trabajo. Los acuíferos del Chillón y del Rímac están vinculados hidráulicamente. En cambio, el acuífero del Lurín está separado, ¿no? La capacidad de extracción es en ese tiempo 8 cubos. Y la capacidad promedio del Lurín es de 1.1, ¿no? Siguiente. Este es un gráfico donde nos podemos observar cómo es los acuíferos de Lima, ¿no? Son de tipo libre, aquí no hay agua porque está la zona no saturada, pero nos podemos dar una idea de que no es el agua que ustedes están así como el agua superficial, ¿no? Sino está dentro de los vacíos, de los gránulos de la tierra, donde ahí se almacena el agua. Entonces, esto te da, pues, acá puedes observar lentes de arcilla con conglomerado, en fin. Estamos a unos 40 metros de la parte alta a la que es Costa Verde, ¿no? Entonces esto nos da una idea de cómo está constituido el subsuelo de Lima, ¿no? Claro. Siguiente. ¿Cómo extraemos el agua subterránea? En el lado izquierdo podemos ver la zona no saturada y la zona donde está celestita, ese es el agua, ¿no? Pero esa zona está justo en el material, en los huequitos que se dice, se llena y se almacena, ¿no? ¿Y cómo lo extraemos? A través de una estructura tubular, ¿no? Que hay que hacer estudios previos y tener procedimientos, ¿no? No es solamente, como dice mucha gente, hacemos un hueco y sacamos el agua, ¿no? Claro. Es toda una ingeniería, ¿no? Hay más No es tan fácil decir, hago mi hueco y saco el agua. No, es toda una ingeniería que está dentro de eso. ¿Y cómo lo extraemos? En el lado derecho tenemos el filtro, que es de acero inoxidable. En el intermedio es un filtro de gravas, ¿no? Que están seleccionadas, porque el acuífero en sí está en el lado derecho. Entonces esas flechas van a pasar y esta grava natural va a hacer que evite que los finos entren a esta rejilla. Entonces cuando tenemos la bomba va a absorber y lo que va a absorber es el agua subterránea, ¿no? Sí. Así es como extraemos el agua, ¿no? Sí. ¿Cuál es nuestra infraestructura? Tenemos en el gráfico que está inferior izquierdo, ese es el pozo y toda una infraestructura, ¿no? Todo el árbol de descarga donde tiene un sistema de válvulas que nos permiten extraer y también nos permiten tomar los muestreos, ¿no? Antes del primer muestreo hay un caño en el cual nos permite tomar el agua en las condiciones naturales. Y en el siguiente ya se le inyecta cloro, ¿no? Para abastecimiento, ¿no? Tenemos 2 tipos: fuente única, que es el pozo que constituye la fuente de abastecimiento para una o varias habitaciones urbanas, ¿no? Como dice, la planta de tratamiento, cotas arriba, no hay forma de abastecer porque las plantas de tratamiento de agua potable se abastecen por gravedad, no rebombean, ¿no? Entonces ahí están los pozos de fuente única. Y el uso conjuntivo es el funcionamiento de los pozos que se alternan, ¿no? En este periodo de avenidas, cuando tenemos el agua del río es mayor, entonces paramos nuestros pozos que están abasteciendo a la población en ese sector y viene el agua superficial, ¿no? Eso le llamamos el uso conjunto, ¿no? Siguiente. Justo aquí, este es un momento crítico que tuvimos que afrontar, ¿no? Año 1997, donde la extracción fue muy fuerte y si llegamos casi a 12 cubos, 8 por la empresa, ¿no? Y casi 4 cubos por la industria, ¿no? Entonces, esta extracción intensiva hizo pues que los niveles comenzasen a descender fuertemente, nuestras líneas de tendencia iban hacia el agotamiento, ¿no? Y comenzó el desbalance en la zona costera del ingreso del agua de mar, ¿no? Contaminando las aguas subterráneas, ¿no? Salinizándolas. Claro. O sea, nuestra cota cero, que es el nivel del mar, avanzó hasta San Martín de Porres, ¿no?
¿Entiendes? Se hicieron obras, ¿no? Pero para que estas obras sean posibles, se hizo un modelamiento matemático, ¿no? Primeras obras, habían distritos que no tenían una medición continua, ¿no? Era asignado, no había una micromedición. Entonces, instaurar los medidores de caudal a las urbanizaciones se hizo más real el pago, ¿no? O sea, tú pagas lo que consumes, ¿no? Segundo, el uso conjuntivo. Habían distritos exclusivamente que eran abastecidos por agua subterránea. Llámese Callao, todas las provincias de Callao, llámese San Miguel, llámese San Martín de Porres y Los Olivos, exclusivamente por pozos, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Hacer llegar las líneas matrices a esos distritos, ¿no? Con estas tuberías, y para que lleguen esas tuberías tiene que llegar agua, ¿no? Entonces, esas tuberías tenían que estar conectadas a la planta de tratamiento, pero tenían que ampliar la planta de tratamiento para poder abastecer a estos distritos. Y para poder ampliar la planta de tratamiento y poder producir más agua potable, teníamos que tener nuevas fuentes. En este caso, marca 3, ¿no? Y otros proyectos, que eran los proyectos de recarga artificial inducida. Aquí es importante porque nosotros, en cierta forma, somos pioneros de este tipo de recarga. Porque, no, como ustedes verán, nosotros no tenemos espacio. Generalmente los proyectos de recarga artificial es desviar aguas del río, poner embalses y que se infiltren. Entonces, como no tenemos espacio, tanto en el Rímac como en Chillón, tuvimos que hacerlo sobre el lecho del río. Entonces, encauzamos el lecho del río, hicimos defensas ribereñas, pantallas transversales. La experiencia que tuvimos en el Rímac lo pusimos en el Chillón, y en el Chillón pues es un éxito, ¿no? Es un sistema, planta de tratamiento, encauzamiento del río Chillón y la extracción por una batería de 28 pozos. Eso nos ha dado un beneficio de convertir un acuífero saturado en un reservorio natural regulado. O sea que en Avenida extraemos el agua superficial, ¿no? Tomamos 2 cubos del río y son 18 millones de metros cúbicos que se da a la población. Y en estiaje prendemos la batería de los 28 pozos, que nos extraemos 1 metro cúbico, y que en 90 días, en el periodo de Avenida, paralizamos. Y ese metro cúbico que hemos extraído, lo hemos recuperado con la infiltración, ¿no? Eso ha dado beneficio a 5 distritos y nos ha dado un beneficio a 800.000 personas, ¿no? Hemos evitado que 36 millones de metros cúbicos de agua superficial en avenidas se pierdan al mar, ¿no? Estos son tipos de proyectos de recarga artificial. Siguiente. ¿Cuáles son los resultados del 2003? 8 cubos teníamos extracción en el 97 y tenemos 3.84 al 2003, ¿no? Hemos dejado de extraer casi 4 cubos, un poco más, ¿no? En función a esas actividades que se hicieron, ¿no? Esas inversiones que se hicieron. Entonces, logramos de 12, 30 y tantos, llegamos a 6.39, ¿no? Siguiente. Esta es nuestra herramienta de gestión. Nosotros lo conocemos como el trinche, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un escenario negativo que es real. No es inventado, es real. Llegamos en el 97 a 12 cubos. Si no hacíamos nada, la línea de tendencia descendiente, perdíamos los acuíferos. Modelamiento, ¿no? ¿A qué extracción ideal podemos llegar al equilibrio? Entonces, en los modelos indicaban 6 cubos, ¿no? Entonces, si nosotros estamos en total en 7 cubos, tenemos una línea, esta es la intermedia, que indica cómo llegamos con todas las obras de mejoramiento. Entonces, del ideal hacia el normal, tenemos un área positiva, que estamos justo en periodos de avenidas, porque hacemos que descansen nuestros pozos y que abastezca por uso conjuntivo y por mayor disponibilidad de agua superficial. Y cuando estamos en sequía o vienen eventos como fenómeno del Niño, escasez de agua de río, ¿no? Si no tienes agua de río no produces agua potable, porque nosotros recibimos un producto malo y a través de los procesos producimos agua potable, ¿no? Entonces podemos estar en la segunda fase, pero sabemos que lo podemos hacer temporal,
Porque si lo hacemos continuo, podemos llegar a la línea de desequilibrio y ahí sí tendríamos problemas, ¿no? Este es nuestro indicador, por decir, nuestra herramienta, ¿no? Que nos permite ver dónde estamos. Siguiente. Justo lo que hablaba Juan Carlos, tenemos pues, la tarifa de monitoreo de gestión, que es importante, ¿no? Porque nos ha permitido hacer este tipo de obra. El monitoreo, ¿qué es monitorear? Es medir. Es el nivel del agua subterránea, el cual lo medimos con las sondas. Muestreamos, tomamos la muestra de agua, lo enviamos al laboratorio, puede ser de la empresa como acreditados, y nos dan los reportes del tipo de agua que tenemos, ¿no? Y después controlamos los volúmenes de extracción. Todos nuestros pozos tienen medidores. Empezamos con mecánicos, ahora tenemos ultramagnéticos. Más modernos. Más modernos. Y eso nos permite pues el mejoramiento con esta tarifa, ¿no? Sí. Esta es nuestra infraestructura, ¿no? Tenemos pozos de extracción y pozos de monitoreo, ¿no? Pozos de extracción, exclusivamente lo que vendría a ser el sistema hidráulico A, extraer agua potable, distribuirla y dar al usuario final, ¿no? Y pozos de monitoreo, que son exclusivamente para medición de nivel de agua, no tienen equipamiento, ¿no? Solamente para medir y tener el dato con el cual nos va a permitir hacer la gestión. Sí. Justamente en esta lámina podemos ver los tipos de piezómetros que tenemos, ¿no? Uno con caseta, otros sin caseta, ¿no? Porque a veces uno en un parque, pues, cuando uno quiere vivir pues, viendo el parque en sí, ¿no? Y no va a ser una infraestructura grande, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Nos pide la población, señores, ¿sabes? Tienen que mejorar esto. Entonces, tenemos este tipo de piezómetros, ¿no? Estos son los equipos de medición, ¿no? Y para los muestreos que están en el lado derecho, tomamos en la purga la muestra, o si no, en el anterior, como vimos en los cañones muestreadores, y esos frascos son remitidos tanto al equipo de evaluación de calidad, o si no, a un laboratorio que nos da los reportes, ¿no? Y con esos reportes, con los niveles de agua, comenzamos a hacer la gestión. Bien. La gestión, ¿qué cosa es? Tenemos el dato básico. Ese dato básico que nos traen los técnicos, nos traen los operarios, ellos lo revisan, nosotros lo revisamos, validamos la información y se sistematiza, ¿no? Entonces, teniendo cada dato, ¿no? Pues tenemos el monitoreo mensual, podemos tener estos hilogramas, ¿no? Estos hilogramas, ¿qué indican? Cómo era antes, hasta el 97, que tenía una línea de tendencia negativa, llegamos a un estancamiento y después comienza a recuperar, ¿no? Igual, esto es en... Tan chiquito. En Rima y en el otro en Los Olivos, ¿no? Donde tenemos ya el equilibrio, ¿no? Claro. Miren, tanto han recuperado, casi más de 30 metros, y tenemos un equilibrio. Y que acá el modelamiento, ¿no? También nos permite hacer los planos. Estos son planos de isoprofundidades. Nos indica a qué profundidad se encuentra el agua subterránea, por distritos, ¿no? Entonces, imagínense una mesa horizontal, y en la Victoria tenemos esto, 100 metros, ¿no? A 100 metros encontramos el agua. Vamos a San Miguel, de esa mesa bajamos 40 metros, ¿no? Entonces es algo que, por eso al inicio es las aguas subterráneas, hacer visible lo invisible, ¿no? A través de esto hacemos visible el comportamiento de los acuíferos, ¿no? Claro. Y el modelamiento matemático, que son herramientas de gestión, que nos permite, a través de escenarios, si yo quiero poder extraer 1 metro cúbico, ¿qué va a pasar? Si lo meto en el modelo, ¿qué va a suceder? Porque el modelo matemático son diferencias de cargas hidráulicas, ¿no? Y eso nos va a permitir, antes de invertir, oye, ¿sabes? Nos vamos abajo. Entonces, ¿cuál es la precaución? Abajo. ¿Cuál es la precaución? Arriba. Son escenarios, ¿no? ¿Qué pasa si aumentamos 20% de la extracción? ¿O qué tal si no hacemos nada? Eso nos dan los escenarios, ¿no? Siguiente. Justamente, ¿para qué nos sirve el monitoreo y gestión? En la fase de inversiones, Lurín, no tenemos ni un pozo de control, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no, generalmente es un valle, donde la mayoría son pozos tajo abierto, ¿no? Y teníamos que tocar la puerta, pedir permiso y pedir el nivel del agua. Pero ahora hay muy pocos que ya nos dan el permiso, ¿no? Entonces,
se hacen estos proyectos para tener toda una red de monitoreo, La pues ya autonomía. con pozos exclusivamente para monitorear de 40 a 60 metros, o dependiendo de dónde se encuentre el agua subterránea, ¿no? Claro. Y es un proyecto de inversión. Bien. ¿Cómo estamos actualmente? Eso. Si ustedes ven, estamos con... a ver, son 3.76 al año 2023. ¿No? Este es a la fecha, ¿no? Al ¿Y onceavo eso mes. qué significa Son evolución de la extracción de aguas subterráneas. O sea, ¿cómo estamos, digamos? Estamos- Podríamos evaluarnos En equilibrio. en equilibrio. El punto, en este punto, aquí, fue donde llegamos a 8 cubos por CEDAPAL. Este es solamente los gráficos de CEDAPAL. Ujú. 8 cubos. Ese fue nuestro pico máximo. Y de ahí, con las acciones y las actividades que pudimos realizar, hemos podido bajar, ¿no? Y nos Correcto. mantenemos, Ujú. ¿no? Esa es nuestra idea, ¿no? Bien. Los proyectos de inversiones, donde es utilizar más agua superficial, en este caso hacer proyectos que nos ayuden a tener más incremento de agua en el río para poder que las plantas generen más agua potable y que nuestros pozos descansen, ¿no? Ujú. Ante una eventualidad, nuestros pozos que estaban en reserva entran en acción y poder abastecer a la población. No en la cantidad que quisiéramos, pero es un 19% que puede aliviar, ¿no? Ahí están los modelos matemáticos, ahí están la construcción de pozos de monitoreo, lo que vimos en Lurín, la renovación de pantallas, creación de representamientos en Lurín y obras de cabecera arriba, ¿no? Sí. Igual son más proyectos que tenemos metas que cumplir, ¿no? Unos están para expediente técnico, otros para desarrollo de estudios, en caso de modelamientos, actualizar nuestros modelos matemáticos, porque los modelos matemáticos se actualizan cada 5 años, ¿no? Siguiente. Nuevamente en nuestro trinche, ¿cómo está la extracción actual al viernes, a este viernes 3? Ujú. Estábamos en 4 cubos, más uno que da el consorcio, son 5, y más 3 que son la industria, son 8 cubos, ¿no? Como dije, este fue el momento donde llegamos después en el 2003, Ujú. aquí estamos, 8 cubos un poquito acá, ¿no? En pleno estiaje, ¿no? De acá, seguramente acá en enero estaríamos acá arriba, ¿no? O sea, nos manejamos, Claro, ¿no? claro, claro. Ese es nuestro indicador, ¿no? Siguiente. ¿Qué pasa si no tuviésemos esa tarifa de monitoreo y gestión? Es importante ¿No? saber. ¿Qué pasaría? Acá tenemos un acuífero, ¿no? Que tiene sus reservas, que extraemos y se recuperan, y de ahí un control, tanto por el ANA como nosotros, Ajá. ¿no? Si no tuviésemos, ¿qué sería? Todo el mundo extraería el volumen que quisiera, no habría control, nadie se interesaría en medición de los niveles, y esto tendría, ¿no? Un agotamiento de recursos, Mm, ¿no? Y esto es lo que no queremos llegar. Claro. ¿Sí? Bueno, concluimos que las aguas subterráneas es fuente complementaria en el área de influencia de las plantas de tratamiento de agua potable, de la tarjeta Huachipe-Chillón, y fuente única en cotas arriba de las plantas de tratamiento. Y como siempre tenemos un lema, las aguas subterráneas son un recurso que no se ve, pero que si no medimos, no controlamos, no se puede controlar. Y lo que no se controla, no se gestiona. Y si lo que no se gestiona, no mejoramos, ¿no? ¿Entiendes? Gracias. Pedro, muy interesante tu presentación, de verdad. Hemos aprendido un montón el día de hoy, Juan Carlos, sobre el tema de las aguas subterráneas. Qué importante, qué estratégico y a veces qué difícil entenderlo, ¿no? Sí. Porque si es que ya tenemos a veces un entendimiento lejano del tema de cómo llega el agua a nuestros hogares cuando abrimos el caño, porque muchos usuarios no Sí. entienden que se tiene que hacer un proceso largo, difícil y costoso desde el trasvase de estas Sí, aguas así que es. no están, que como decías, estamos ubicadas en un desierto, ¿Cierto? y las aguas que vienen a la capital vienen desde las alturas. es. Entonces, simplemente a veces los usuarios no entendemos que abrir el caño es ya el resultado de un trabajo arduo, ¿no? Así es. Entonces, peor aún con el tema a veces de las aguas subterráneas, ¿no? Así es. Las aguas debajo del Del suelo, suelo que no se
no se ven, que no se aprecian. Entonces, Juan Carlos, primero quería preguntarte un poco en la línea de lo que estaba diciendo Pedro, ¿no? ¿Por qué es importante esta gestión y monitoreo del agua subterránea? ¿Por qué es tan estratégico? ¿Por qué Lima tiene esta tarifa de gestión y monitoreo que regula SUNAS? Sí, sí, Laura, gracias por la consulta. Sí, en el caso en el primer punto, ya con estas normas de los años 80 que digamos, tanto a Sedapal y a Sedalit se les otorga para reservas de agua, digamos, con el decreto legislativo, digamos, esto se fortalece, ¿no? Digamos, y le da otra visión, ¿no? De que ya estas dos empresas prestadoras brinden este servicio de monitoreo y gestión, digamos, lo cual justamente permite hacer este trabajo, ¿no? De monitoreo, de mediciones, tanto como les comentaba, la napa freática, de determinar el volumen, de hacer con esta información, hacer estos modelamientos que permitan hacer escenarios para justamente gestionar el agua subterránea en los diversos acuíferos, ¿no? Otro dato, por ejemplo, importante es que con esa información que, por ejemplo, trabaja Sedapal, se determina si estos acuíferos, por ejemplo, están en equilibrio, ¿no? Entonces, hace unos años atrás, recuerdo cuando hicimos el primer estudio tarifario para Sedapal, el ANA reportaba que el acuífero, por ejemplo, estaba sobreexplotado, ¿no? Claro. Pasado el tiempo, ya con la información que justamente Sedapal ha actualizado, ya el acuífero está en equilibrio, ya reporta en equilibrio, ¿no? Y eso tiene un impacto también porque recordemos que la retribución económica por el uso del agua, en el caso de aguas subterráneas, se divide por subexplotado, en equilibrio y sobreexplotado, ¿no? Y la tasa que se paga, digamos, por un acuífero sobreexplotado es mucho mayor, digamos, que un acuífero en equilibrio, ¿no? Entonces, ¿y esto qué implica o qué impacto tiene? Que las industrias o todos los usuarios, digamos, que extraen agua subterránea de un acuífero en equilibrio, pagan mucho menos que si estuviera subexplotado, ¿no? Y justamente esa información que Sedapal recopila, analiza y que le entrega a la Autoridad Nacional del Agua permiten justamente actualizar esta información y tiene una implicancia económica, porque al final si el factor o la tasa que un usuario es menor, digamos, porque un acuífero está en equilibrio, representa, digamos, siempre, digamos, menores recursos en sus costos operativos, ¿no? Entonces, esto es importante, digamos. Y el otro aspecto es que siempre las aguas subterráneas, en el caso de Sedapal, sirven para un tema de contingencia. Entonces, qué importante es el agua subterránea cuando, por ejemplo, tenemos estos problemas, o nos sirve para estos problemas de a veces retraso de lluvias, o tal vez altas turbidades en el río Rímac, que a veces a la misma planta la tarjea no le permite, digamos, tratar el agua porque a veces viene un huaico, digamos, y la turbidez es alta, y esto, que ese huaico entra a la planta, daña la infraestructura y demora varios días inclusive en hacer después la limpieza. Entonces se activan estos pozos que están en reserva. Sedapal en el año 2022, a finales del año, tiene 417 pozos, ¿no? De los 417, 275 están en operación, 111 en reserva, o sea, están en stand-by, están, digamos, listos operativos para activarse en cualquier momento entre alguna contingencia. Y esto es importante porque permite que el abastecimiento, digamos, o no se afecte, o la afectación que se haga sea menor, ¿no? Digamos, ¿no? O por un periodo corto, digamos, ¿no? Entonces, inclusive estos pozos que están en reserva sirven también a veces como puntos fijos para este abastecimiento alterno ante, digamos, estas contingencias que se puedan dar y que los usuarios no se vean afectados, digamos, con el tema de algún corte, digamos, del servicio de agua potable, ¿no? Como hace poco, ¿verdad? Que hubo el corte, se abastecieron muchos usuarios a través de estos pozos. Así es. Entonces, por ejemplo, es un trabajo de empalme que hubo hace unas semanas atrás y algunos pozos sirvieron, digamos, para abastecer, digamos, puntos fijos para abastecimiento de los usuarios, ¿no? Entonces, el otro punto también es que si miramos o damos una mirada a algunos antecedentes en otros países, tenemos en el 2015 hubo un evento en Sao Paulo también de retraso de lluvias, de sequía. En el 2018 hubo en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Y hace poco, todavía sigue un tema, es en Uruguay, ¿no? Entonces, Uruguay, claro. El tema de estos retrasos de lluvias, de sequías y digamos, el tema común es que no tienen una reserva, digamos,
que pueda, digamos, ante estos eventos poder brindar el servicio de agua potable, que nos sirva como una contingencia, ¿no? Entonces, y las experiencias de estos países siempre caen en la misma, en el mismo, digamos, factor, digámoslo así, ¿no? Necesidad de otras fuentes de agua alternas que les permitan, digamos, ante estas contingencias, no afectar la prestación del servicio, ¿no? Entonces, en el caso de Lima, a cargo de Sedapal, tenemos estas reservas, pero esto no implica tampoco que nos quedemos, que se sigan buscando nuevas fuentes de agua superficiales. Justamente, como ya dijo Pedro, la población sigue creciendo, digamos, la demanda sigue siendo mayor. Claro. Y esto implica también, desde el punto de vista, tener nuevas fuentes de aguas superficiales y tener las aguas subterráneas, digamos, como una reserva, digamos, ante estos eventos que se puedan presentar por cualquier fenómeno natural, ¿no? Claro. Gracias, Juan Carlos. Pedro, por ejemplo, las aguas subterráneas, en un hipotético caso, siempre se habla, sobre todo hoy día tenemos, por ejemplo, un simulacro de sismo, ¿no? Y multipeligro, porque se nos viene el fenómeno del Niño, y siempre se habla de que puede haber en Lima un evento como un terremoto, porque hay un silencio sísmico muy amplio de muchos años. Entonces, Sedapal está preparado para esto. Nuestras aguas subterráneas, que son este respaldo, ¿nos servirían en una emergencia de este tipo, de esta categoría? Claro. Mira, nosotros tenemos plan de contingencia. Se hizo uno en el año 2014 y se ha ido actualizando. Entonces, ¿qué se hizo con el recurso subterráneo? Primero, nos basamos en el subsuelo. ¿En qué áreas son factibles que puedan ser más duros y evitar que ante un movimiento se pierda el pozo? Claro. ¿No? Entonces, ubicamos 100 pozos. De estos 100 pozos vimos cómo era, primero, su antigüedad, ¿no? Segundo, la ubicación, ¿no? A poder abastecer a la mayor cantidad de población. Y comenzamos a hacer un diagnóstico de estos pozos, ¿no? Lo primero, que si hay un terremoto de esta magnitud que no conocemos y que si con 7 nada más nos movió, imagínense, de esa magnitud podemos perder, pensamos, no tenemos energía eléctrica. Entonces nuestros pozos se paralizan. ¿Qué tenemos que tener? Un grupo electrógeno. Entonces los pozos tienen su grupo electrógeno. No todos, pero de los 100 tienen su contingencia. Sabemos que el primer movimiento, como ustedes han visto, nuestros pozos tienen unas casetas. Basta con que se caiga una caseta, puede inmovilizarlo, ¿no? Entonces, primero el repaso después del evento, ¿qué nos quedan? Vemos esos 100 pozos, probamos si es que puede abastecer por la línea secundaria. Si no es así, entonces lo usamos como surtidor, ¿no? Por la purga o por el equipo de donde se va donde está la bomba, el equipo de bombeo, hacerlo que ya no sea abastecido por la red secundaria, porque puede haber colapsado la red secundaria. Claro. Entonces vienen con abastecimiento de cisternas. Y ese sería nuestro punto fijo y abastecer a la población. Acuérdense que lo primero que hay que ver es que movimiento derrumban las edificaciones y hay que remover todo eso, ¿no? Una cosa es que nos sucede el evento en la mañana y otra cosa es en la noche. Una cosa es con la familia y otra cosa es en tu lugar de trabajo, que lo primero que uno quiere hacer es ver su familia, ¿no? Y ver ese panorama, ¿no? O sea, es un conjunto de cosas, ¿no? Al menos por nuestro lado tenemos, a través del equipo de aguas subterráneas, tenemos nuestras contingencias, tenemos nuestras previsiones. Y estos 100 pozos que nos comentas que son los pozos que estarían para esta contingencia, ustedes los tienen monitoreados, los tienen protegidos en cierta manera, y bueno, un terremoto a veces es impredecible, no se sabe cuál va a ser su magnitud y su impacto, entonces, pero los ciudadanos limeños podrían sentirse ciertamente garantizados o saber que va a haber una respuesta, porque finalmente ahí nos vamos a dar cuenta que los servicios, puede ser teléfono, es importante, la luz, ¿no? Pero el agua es estratégico, es fundamental. O sea, es vital, claro. Sí. Tenemos estos 100 pozos que son de extracción, ¿no? Pero tenemos nuestros piezómetros. Nuestros piezómetros no tienen equipo. Claro. Pero podemos, en este plan de contingencia, equipos con mangas, ¿no? Se colocan en ese momento y comienzan a extraer. Y abastecer en la medida de las posibilidades, ¿no? Claro.
claro. Claro. Y hablando un poco más también de las aguas subterráneas, ahora que viene el fenómeno del Niño, puede haber tal vez un paralizamiento de la planta, la captación. Entonces, estas aguas subterráneas van a ayudarnos también a abastecer a la población durante esta emergencia. Claro, en la medida de nuestras posibilidades, nosotros tenemos, por decir, cada pozo tiene una licencia de uso, ¿no? De uso, por supuesto. No tiene un volumen hasta donde podemos extraer, ¿no? Entonces, ahí va el criterio, ¿no? O dejamos de dar a la población agua, o le damos, pues, y nos pasamos la licencia, pues. ¿No? Claro. Es así. Y nosotros como profesionales, pues, nos debemos a la población. Servicio básico. El servicio básico. Potable. Puede faltarnos la luz, puede faltar el teléfono, pero no el agua. Claro. Entonces, un poco también volviendo al tema de la gestión y monitoreo, ¿no? ¿Qué pasaría si es que estas aguas, aparte de la licencia de uso que existe a través del ANA, pero esta tarifa de gestión y monitoreo, ¿por qué, digamos, es importantísima para preservar el recurso? Primero vamos con Juan Carlos y después con tu respuesta. ¿No? Sí, Laura, con los antecedentes que señalaba Pedro, ¿no? En el año, digamos, 97, que es el pico donde la mayor cantidad de agua subterránea que se ha extraído de los acuíferos, en este caso de Lima y Callao, Sedapal ha comenzado a reducir, digamos, estos niveles, ¿no? Pero si bien hay Sedapal y un trabajo por parte de Sedapal, también la tarifa tiene que permitir que se use, digamos, el agua subterránea de manera eficiente. Entonces, recordemos que un aspecto importante que establece como finalidad el decreto legislativo 85 es que se pueda preservar y conservar justamente o usar el recurso hídrico de manera eficiente, teniendo una sostenibilidad, en este caso, del recurso hídrico subterráneo, ¿no? O sea, que se use de manera eficiente para que se pueda conservar. Entonces da, digamos, esa finalidad el decreto legislativo 85. Entonces, al tener una tarifa, digamos, en función a la actividad económica que uno desarrolla, permite justamente que se haga de manera eficiente, porque si hay una tarifa, digamos, por cada metro cúbico que yo extraigo, y si yo desperdicio el agua teniendo una actividad, digamos, económica, esto me va a perjudicar, digamos, o va a tener mayores costos operativos, ¿no? Entonces, lo que busca la actividad económica siempre es tener una mayor rentabilidad, ¿no? Entonces, me vuelvo una empresa eficiente, digamos, y pago menos por este servicio de monitoreo y gestión, ¿no? Entonces, y eso apunta, ¿no? Que estas tarifas, aparte de dar una señal, digamos, de hacer un uso eficiente del recurso hídrico subterráneo, también permita justamente que Sedapal tenga financiar las actividades, como ya mencionó Pedro, de monitoreo, de identificación de oceros clandestinos, de poder hacer estos modelos matemáticos, claro, y buscar nuevas fuentes de agua, ¿no? Realizar estudios o proyectos de inversión, ejecutar obras que permitan justamente conservar, digamos, el agua subterránea, hacer las mediciones también con una mayor información, y que, digamos, se pueda esto también ir digamos, actualizando la información que cuenta Sedapal, digamos, sobre tanto los acuíferos que son Chillón, Rima y Lurín. Entonces, ese es Laura, un poco los alcances que te podría comentar. Gracias, Juan Carlos. Y Pedro, o sea, ¿por qué es importante esto, no? ¿Por qué es importante gestionar, monitorear y conocer el estado de nuestras aguas subterráneas? ¿Y qué pasaría si es que no se estuviera haciendo ese trabajo? Gracias, Laura, por la oportunidad y sobre todo para dirigirme al público en general, ¿no? El tener una tarifa de monitoreo y gestión nos permite tener las herramientas de monitoreo, medir, muestrear. No medimos con equipos, esos equipos cuestan. Cuestan en adquisición y cuestan en sus mantenimientos, ¿no? Una cosa es ver, pasaron 25 años y cómo estará abajo, ¿no? La estructura. Puede estar corroída, puede estar tapado, no sé. Entonces, mucha experiencia y poder determinar qué pasó. Pero ahora tenemos la cámara de televisión, que es nuestros ojos. Vemos y dice, acá hay una rotura. Entonces ya nos anticipamos antes que caiga el pozo, poder hacer los mantenimientos preventivos primero y después correctivos si es que haya un daño. Segundo, al hablar de eficiencia,
nosotros también, como nosotros somos parte de la cuenca, ¿no? O sea, nosotros también pagamos retribución por el uso del recurso al ANA, ¿no? Así como paga la industria, pagan los agrícolas, pagan otros sectores, nosotros como ente, como actor de la cuenca, porque extraemos agua subterránea y damos a la población, también tenemos que pagar la retribución por uso de recursos. Entonces, para nosotros, si nos permite, el monitoreo nos permite hacer los informes, las evaluaciones y poder tener un elemento para que la Autoridad Nacional del Agua, a través de los decretos supremos, indiquen el estado en que se encuentra, en equilibrio, desequilibrio o subexplotado, ¿no? Entonces, si está en desequilibrio, los costos de retribución son mayores, ¿no? Justo, a ver si tengo acá tengo aquí los datos. A ver. Siempre preparado, Pedro. Imagínense, en el decreto supremo número 18/22 de Minagri, en equilibrio, la industria paga 0,1815 y poblacional 0,02 en equilibrio. ¿Qué pasaría si no hiciésemos el monitoreo? Si no tuviésemos el control del equilibrio, y estaría en sobreextraído, sobreexplotado, en desequilibrio. La industria pagaría 0,2724, que comparado al 0,18 es más del 50%. ¿Y en dinero, si podríamos calcularlo? Este es por metro cúbico. Claro. 0,18. A 100 serían ya 18 soles, por decir, ¿no? A 100 son 18 soles. Y a 100 al otro serían 27 soles. Claro, ¿no? En cambio, se suma. Es la suma de los esfuerzos, ¿no? O sea, es importante que quienes están usando estas aguas subterráneas paguen por este monitoreo, porque finalmente es algo que les conviene. Es un ahorro. Es un ahorro, es una cosa conveniente, y además van a seguir preservando el agua que están usando para un tema de uso comercial, ¿no? Claro, y sobre todo nosotros tenemos que garantizar la sostenibilidad del recurso. Claro. ¿No? Si tuviesen desequilibrio, las plantas o la industria o cualquier usuario que use agua subterránea se vería perjudicado. Porque tendría equilibrio para todo. Sí, pues porque tendríamos que extraer a mayor profundidad, y a mayor profundidad los costos operativos crecen, ¿no? Claro, y al final es un ahorro. Sí, y nosotros como empresa, bueno, nuestros pozos antes eran de acero negro y acero inoxidable, los filtros de acero inoxidable y el tubo ciego el acero negro, ¿no? Nos quedaba pues celdas galvánicas y todo esto, ¿no? Ahora tenemos pozos de acero inoxidable total. Eso nos da una vida útil de 50 años, que es el doble a lo que nuestros pozos antiguos teníamos 25 años. O sea, garantizamos sostenibilidad. Los medidores de caudal, que eran mecánicos, ahora son electromagnéticos. Tenemos bancos condensadores que nos permiten ahorrar energía, ¿no? Claro. Tenemos una gestión eléctrica, ¿no? Tenemos energía activa, reactiva, y eso nos permite ahorrar, ¿no? Todos esos ahorros nos permiten dar, en la medida de nuestras posibilidades, un abastecimiento a la población. Claro, finalmente es más tecnología, mejor infraestructura, más años de monitoreo y gestión y equilibrio de las aguas subterráneas. Sí. Muchas gracias, Juan Carlos, por haber estado con nosotros. Pedro, hemos aprendido mucho con ustedes sobre el tema de las aguas subterráneas. Siempre cualquier consulta que tengan nos las pueden mandar a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, escribirnos, consultarnos, tanto Pedro como Juan Carlos. Si tienen alguna consulta, estoy seguro de que por interno nos mandarían sus respuestas para siempre tratar que el conocimiento sea para todos los ciudadanos y poder aprender sobre un tema como es las aguas subterráneas, que es tan importante para nuestras vidas y a veces no nos damos ni cuenta, ¿no? Hay que valorarlas. Entonces, muchas gracias, Juan Carlos. No, gracias a ti, Laura, por la oportunidad. Gracias a ti también por la oportunidad y que poder brindar este conocimiento y sobre todo hacer visible lo invisible, ¿no? Hacer visible lo aguas invisible. subterráneas. Sí, muchas gracias a todos nuestros seguidores por su atención. Nos vamos a ver pronto en una próxima edición de La Hora SUNAS. Nos vemos. Hasta luego.